Hola, hola, ¿cómo están? Estoy enviándoles una invitación ahora a Daniela para empezar con este en vivo. Eh, no sé si me escuchan bien. Alguna de las que se incorporaron, Meme, ¿se escucha? Me puse los audífonos, pero yo no me escucho a mí misma. Eh, gracias. Voy a enviarle la solicitud a Daniela. eh, Para quienes se están incorporando, esta es una de las tareas que me había puesto yo, era saber qué número de charla es, pero no lo hice. Así que yo creo que es como la número 10. La próxima semana les contaremos en qué número vamos, pero quería avisarles que nos quedan tres de este año. Ahí está Daniela. Hola Daniela, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y Ya, tú? bien, bien. Quiero saber si se escucha para ya empezar. Nos quedan 2 minutos para empezar, así que si quieren ir a tomar agüita, les recuerdo que estas conversaciones duran justo 1 hora, que es lo que nos da el live de Instagram, y para que se preparen quienes ya están llegando. eh, Vamos a partir puntual a las 11, que es algo que hemos hecho siempre. En el camino se van sumando siempre más personas, y recordarles que en lo posible, mientras la tecnología nos lo permita, esto queda grabado para quienes no alcancen a llegar o tengan que retirarse en algún momento. Eh, ya, siendo 1 minuto para las 11. La conversación de hoy día versa sobre el autocuidado para trabajadoras y trabajadores de la memoria textil. Con nosotros está Daniela Pizarro, eh, @negritextil, y ella desde su autobiografía nos va a conversar, y vamos a reflexionar respecto al rol que cumple el oficio textil en quienes trabajan en torno a la memoria de nuestros territorios. Y hay una pregunta acá que se planteó, que si ustedes después quieren pueden revisarlo en el muro de nuestro Instagram, que es cómo nos cuidamos quienes sostenemos procesos colectivos vinculados a la recuperación de nuestras memorias. Eh, Hace un ratito hablamos nosotras para coordinarnos un poco respecto a cómo íbamos a guiar esta conversación. Eh, Quiero comentarle a quienes se están sumando que partimos conversando nosotras y vamos a dejar, cuando queden 20 o 15 minutos del espacio, vamos a abrir el cajoncito de preguntas para que ustedes puedan consultar cualquier cosa que consideren pertinente a Daniela. Y lo otro que quiero agradecer, eh, si ustedes quieren pueden comentar desde dónde nos están viendo, porque no sabemos que nuestro ciclo de conversaciones se ha visto en varias partes, entonces también saludar a la gente de distintos territorios, no solo dentro de Chile, sino de que otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, te saludo, Dani. Para mí, voy a destacar y lo voy a decir, que es un honor conocerte, porque yo sigo tu trabajo hace harto tiempo. Tuve oportunidad incluso alguna vez de ver un libro físico que era con un fanzine de autocuidado, y me voló la cabeza. Fue muy bonito. Me acuerdo el momento incluso en que lo vi. Entonces, te agradezco en mi nombre y en el de todas las compañeras de la Escuela Libre Textil. Creo que muchas te conocen y te reconocen.
desde hace tiempo y agradecemos el trabajo que has desarrollado y damos partida a esta conversación. Tengo entendido que tú eres artista visual, o voy a recordar acá, artista textil, investigadora de prácticas comunitarias y colaborativas que generan espacios de encuentro, conversación y belleza común. Acá en tu bio sale que estás desde el 2009 aproximadamente. No sé si fue el año desde que empezaste o es como un hito en tu historia esa fecha, y que has hecho este trabajo en Chile y el extranjero. Entonces te saludo y te invito a que partamos conversando y que nos cuentes desde donde tú quieras partir el por qué esta conversación y qué es lo que te motiva. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias a ti por la introducción. Gracias a todas extendidas a la Escuela Libre por haberme invitado. El libro que tú hablas es este, que fue, me paré a... Sí. Yo creo que esta creación marca como un punto de inflexión, así como si a la mitad de mi carrera que desarrollé ese testimonio, y tiene harto que ver con que yo trabajo con comunidades hace muchos años. O sea, yo salí de estudiar en la U de 9 años de arte estética y hice un año de un máster, pero inmediatamente empecé a trabajar con comunidades. Desde el 2008 que estoy en calle, digo, como 2007 hice un voluntariado y después ya no paré más hasta ahora, como cuando empezó todo el tema de tener que estar encerrada. Y creo que para mí el tema del autocuidado es un tema central como trabajadora comunitaria vinculada a los desarchivos de temas de memoria colectiva, ya que la información que uno empieza a mirar, como son temas que son súper dolorosos, es como incomprensible a veces darse cuenta que en verdad al poder no le conviene que uno se entere de las cosas que han sucedido en nuestro país, pero también que a la propia como figura de la democracia tampoco le conviene, como, porque el gesto de estar siendo como vigilantes de memoria, cuidadoras de memoria, y cuando digo colectiva es como porque estás en instancias con comunidades haciendo trabajos de cómo poder conversar, de poder levantar esa memoria, que es como una memoria sumergida, que a veces no, personas no han tenido instancias de hablar, y, o también las palabras no tienen un tiempo fijo para cada persona para poder elaborar. Y hubo un momento en que mi cansancio físico era muy grande, muy grande, muy grande, que es como el 2015, 2016, como un momento en que ya empiezo a estar súper cansada y aparece el libro del autocuidado que a mí me ayudó a volver, ya que me demoré muchos años en terminarlo, porque tuve 5 años en total. Ahora el libro está listo y viene todo el proceso de ver si se hacen copias en papel o etcétera. Pero a veces estoy muy cansada y vuelvo al libro, vuelvo a mirarlo, vuelvo a recordar lo importante que es descansar, lo importante que es como cada vez que hago como un hallazgo en términos de memoria, al principio como que era como un poco una locura, como querer cambiar todo y querer hacerlo visible, y en verdad me empecé a dar cuenta como con el tiempo que igual hay que procesar los hallazgos a veces, que las transformaciones son bastante más lentas de los que yo me imaginaba en un principio. Yo al principio trabajé con comunidades en encierro, en un hogar de menores, y si recuerdo esos años, que son mis primeros años de trabajo, me doy cuenta que ahí era muy joven, entonces tenía como mucha fuerza y muchas ganas de transformarlo todo, pero ahí mismo en ese ejercicio me fui dando cuenta que pucha, que era súper lento, que, que el sistema no quería que se modificara la macroestructura, y como que tenía que aceptar en ese tiempo, fue un proceso muy intenso de aceptar
que el gesto de acompañar a las chiquillas y a los equipos que estaban alrededor de las chiquillas, eso era un gesto de primera línea. sí. Y que la primera línea tiene muchas formas. Ujú. Y creo que ya cuando entré a trabajar los temas vinculados a la UNTAC tercera, que es un ejercicio al que ingreso en el 2016, y que es un hallazgo de archivo bastante grande porque como que me encuentro con estos textiles de gran formato. Yo nunca había revisado la colección de la UNTAD, Dani, como empezar. Dime. explica, porque yo creo que hay gente que no sabe a qué te estás refiriendo con la UNTAC, de qué es ese proceso. Me acordé de la barra generacional, que nos Ya. cuente a todas. En el año 1970, Salvador Allende llega al poder, ya hace 50 años, la Unidad Popular accedió al poder en este país llamado Chile, y Chile es elegido para ser sede de una conferencia súper grande que se llama UNTAD. Y no hay ningún lugar en Santiago de Chile, porque esto igual la UNTAD es súper centralista, porque es solo en Santiago, no hay ningún lugar en Santiago para que se desarrolle esta súper, súper, súper conferencia, y Allende llama como a personalidades del mundo de la arquitectura, y se decide ocupar un terreno que es lo que actualmente se conoce como GAM, ¿ya? La memoria antigua del GAM es ser el edificio de la tercera conferencia, UNTAC tercera, en el año 1972. El edificio se construye en tiempo récord, en 275 días, y para ese edificio se seleccionan, de la mano de Martínez Bonatti, que es un artista de esa época, se seleccionan distintas obras para que habiten en el edificio. Un edificio muy grande, de paredes muy grandes, paredes altas. Hay como bastantes coincidencias por qué se seleccionan textiles. Se seleccionan muchos tipos de obras. Las obras tienen la característica de estar bastante vinculadas con el edificio, Ujú. y también pensando el edificio como un órgano vivo, no como un lugar donde uno va a ir y va, todo lo contrario a un mall, sino que es un edificio donde busca que las personas tengan familiaridad, años 70, que toda la búsqueda de una identidad colectiva común, más latinoamericanista. Son muchas obras las que están en ese edificio, y son obras que se relacionan con el edificio. Eh, para abrir las puertas, esculturas para abrir las puertas, lámparas que son creadas por artistas, y aparecen los textiles. Los textiles, la principal característica que tienen es que son de gran formato, son textiles muy grandes. eh, los textiles como más reconocidos hasta el día de hoy, los que se han recuperado, son de Gracia Barrios, de Roser Bru, y hay textiles que no se han recuperado como los de Paulina Bruñol, que ese textil era más pequeño. Yo me encontré con el trabajo de las bordadoras de Isla Negra, que es un textil que actualmente está en proceso de ser resignificado en el mundo público. Estuvo desaparecido casi 50 años, y hasta el momento se encontró, pero no es de dominio público su encuentro. Los textiles son parte de una colección que fue como donada al pueblo de Chile, y ahí uno puede buscar también la línea de la colección que tiene actualmente el Museo de la Solidaridad de Chile. El edificio UNTAC Tercera, como yo lo estudié y como lo revisé en relación a la actividad cultural del neoliberalismo del GAM, no tiene nada que ver. Dista mucho de su origen, como desde este concepto de memoria colectiva, a lo que sucede actualmente, donde Chile se rige más a una política cultural bastante neoliberal, donde tú pagas para observar piezas, y donde la cultura tiene como acceso, Mm. y donde nos mal llaman públicos. Eh,
los textiles como colectivos territoriales, que yo reconozco sobre todo el bordado de las bordadoras de Isla Negra como un textil como que instala como una política colectiva, una mirada común. Son muchas personas mirando un mismo problema, en este caso era como los oficios de Chile. Cuando viene el golpe, el edificio es tomado por los militares, es cerrado, deja de ser un edificio para que las personas compartiéramos ahí, porque en el edificio pasaban muchas cosas. Había un comedor popular, por ejemplo, Sí. donde se comía comida muy rica, de muy buena calidad, a precio justo. Habían talleres también en el edificio, pasaban muchas cosas en este edificio. Si ustedes se meten a buscar en internet archivo UNTAC Tercera 1972, van a acceder a como una puerta secreta donde uno abre y es infinito, porque fueron muchos años de silencio. La UNTAD era como uno de los principales como símbolos de la unidad popular. Y un poco lo que la dictadura genera heroicamente, porque lo logran, es como generar este vacío en términos de memoria. Y donde muchas veces cuando se recupera la memoria, se recupera como un bien privado. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Luego yo empiezo a investigar a las arpilleristas de la Vicaría de la Solidaridad, que ese es el vínculo que a partir del hallazgo de estos Ajá. trabajos de gran formato en la UNTAL Tercera, yo después empiezo a investigar a las arpilleristas de la Vicaría de la Solidaridad. Ahí reconozco grandes conversaciones con Victoria Díaz, que es una gran arpillerista, una gran amiga, que le tengo mucho cariño. Con ella hemos conversado mucho a qué le conviene que las arpilleras hoy en día sean arte, por qué se hacen esas diferencias, Mm. si es acaso que quizás el mercado es el que quiere decir lo que es arte y lo que no es arte, y si ellas siguen siendo las arpilleristas, o estamos hablando de que si ellas hacen arte, ellas también son artistas, y las arpilleras a mí me han traído harto como a reflexionar muy conscientemente del rol que tienen las arpilleras en sí mismas, el objeto arpillera, el artefacto de Sí. memoria, como un documento testimonial del abuso todos los abusos que se cometen en Chile y todas las faltas a la vida, que no son faltas a la verdad, no son faltas a la vida, se persiguió mucha gente, se asesinaron personas, las personas fueron presas, y hoy en día han pasado casi 50 años o sea, estamos en el año 47, desde el año 73, y yo me pregunto harto, por eso tiene harto que ver cómo los trabajadores vinculados a temas de memoria sostenemos nuestras prácticas de investigación, como cuál es la ética que construimos cuando trabajamos con temas de memoria, porque detrás de las arpilleras hay desaparecidos, detrás de las arpilleras hay muertos, entonces como que la herencia testimonial que dejan estos trabajos, ya Ujú. estamos hablando de la UNTAD, más las arpilleras generadas durante la dictadura militar, eh, tiene harto que ver con los duelos, con cómo procesamos el duelo, con cómo rearticulamos la palabra, porque yo lo que más he visto en los más de 10 años de calle que llevo es que en general a las personas lo primero que como que cuesta articular en espacios comunes es el habla. Mm. O sea, un habla superficial, hola, sí, yo soy tanto, tengo tantos años, me dedico a esto, pero como sacar la cuchilla, abrir la Mm. víscera y como, esto es la mierda que soy, estos son mis dolores, de este lugar no he podido salir, que sería como esta figura de lo traumático, que tiene Sí. distintas formas. Un ejercicio como de abrir esta memoria con el textil para mí ha sido toda una aventura en todos estos años, porque realmente con una simple aguja y un hilo y un pedacito de tela se destraba el habla. Mm. Y como que esta habla o este surcir o este gesto de ir generando una historia que a veces es unir, mi trabajo siempre ha sido súper experimental,
facilita que yo le hable a la compañera que está al lado, o yo pueda abrir un poco más la voz y levantar la voz y opinar. Se generan muchos conflictos también, y eso es muy interesante, porque también es como, es lo real de la sociedad en que vivimos, que es una sociedad compleja, Mm. y si no hay autocuidado en términos de memoria, para los trabajadores, para los quienes estamos ahí sosteniendo, poniendo el cuerpo en los territorios, la enfermedad es muy clara, y que las Sí. enfermedades pueden ser físicas, pero también las enfermedades del espíritu cuando uno ya está muy cansada, o cuando uno deja de creer en su práctica, como cuando uno ya siente que ya no puede volver a terreno, como... pero eso es cuando uno tiene una conciencia, ha Claro. desarrollado una conciencia en relación a que sentir dolor no es normal, que ponerse como punching ball de un grupo tampoco es normal. Mm. Eso, Dani, mientras te escucho hablar me surgen un montón de cosas respecto a la memoria, a esta mirada crítica respecto de los derechos humanos, de lo que ha ido ocurriendo en nuestro país. Y te quería comentar primero que me da la impresión de que esto de procesar los duelos desde lo comunitario es una vía, o sea, es una salida cuando estamos en un país donde hay poca unión, digamos, o sea, esta posibilidad de encontrar y generar espacios colectivos. Y por otro lado, cómo esta trama va permitiendo actos reparatorios para quienes son parte de las comunidades. Sin embargo, cuando tú reflexionas sobre el quehacer de quienes facilitan estos procesos y se involucran e intencionan, también como un lugar central que debe resguardarse y cuidarse, por el costo que tiene, porque no es fácil lidiar con emociones tan difíciles y complejas, sobre todo cuando son duelos traumáticos por distintas razones. Muchas de ellas, como te decía anteriormente, tienen que ver con la falta de justicia, eh, con, con relatos, historias que se invisibilizaron porque a nadie le interesa que se sepa y que se conozcan las injusticias que existen. Entonces, me gustaría que ahondaras en eso de la enfermedad, del cómo cuidarse, cómo ha sido, ya anunciabas cómo ha sido para ti. Hace un rato también me pediste que recordáramos que hay una persona que trabajó contigo y con textil que falleció hace poco tiempo, que también fue un proceso duro. Quiero ver que en la medida que tú puedas traigas eso de relato como una posibilidad también de honrarla a ella y de conversar de estas cosas que están ahí tan fuertes. Te agradezco también. Yo creo que con los temas de memoria y de derechos humanos y de trabajo de la violencia simbólica, los abusos, creo que es imposible o innegable que uno escape al dolor, porque como objetivamente hay mucho dolor, hay como irresponsabilidad como por parte de nuestras gobernanzas en general, y hay comunidades en resistencia que, como pueden, con las herramientas que pueden, van recuperando memoria. Es tanto el abuso y son tantos, tantos años, porque hay que recordar que nuestro territorio en sí mismo fue abusado Uh-huh. desde el proceso, cuando los mal llamados descubrimientos, las mal llamadas conquistas y las mal llamadas independencias, las mal llamadas pacificaciones de la Araucanía, son excusas para poner el pie encima sobre una memoria antigua que tiene otra búsqueda, que no tiene que ver con la memoria oficial, con la que nos hacen creer que es como, ya si en el caso de cuando se llega a la democracia, como ya estamos en la democracia, pasan unos años, ahí está el museo, pero en lo concreto, cuando uno empieza a investigar, cuando uno se detiene, cuando no es objeto de investigación el otro o la otra, sino que termina siendo tu colega, y uno empieza a reconocer a esas personas como parte de tu vida, es súper importante detenerse. En el caso de
como lo que yo he hecho, como que puedo compartir lo que a mí me ha funcionado estos últimos años después de tener mucho dolor, de sentir que estaba enfermándome. Yo hago acuarelas, por ejemplo. Tengo un trabajo de pintura muy pequeño, hago pinturas pequeñitas. Siempre estoy registrando todo el trabajo, como abriendo muchas metodologías de trabajo, archivando el trabajo e intentando colectivizar con otras personas. La amiga que tú contabas, esta amiga fallece este año y ella es una trabajadora de la memoria también, la Paula, que en algún plano debe estar escuchando esta presentación, o yo quiero creer así. Y ella siempre al final me comentaba como lo importante que era como no inmolarse, como estar trabajando temas de memoria, entrevistando personas que han vivido procesos, que vivieron procesos de tortura, pero cómo eso no afecta a la vida. Ujú. Como que es algo muy complejo, como cómo después de visitar los horrores de las torturas que se cometieron en Chile, uno puede generar trabajos que niños puedan observar, o que alguien que nunca ha hablado de una violencia, padeció una violencia y que nunca se atrevió a conversar, al ver tu trabajo, sienta que hay un espacio para poder realizar. Entonces creo que resignificar, como volver a pensar, dar nuevo sentido a las escenas de violencia, a las memorias traumáticas, tiene harto que ver con estar en un ejercicio súper activo a nivel de taller, como en lo individual, como colectivizar con el papel, dibujando, escribiendo, grabarse. Después de alguna entrevista muy fuerte, hay que sacar afuera y hay las cosas íntimas que uno levanta en territorios, que son testimonios. A veces uno no puede procesar a lo público inmediatamente, entran en dinámicas muy íntimas. Y ese es el riesgo que se transformen en enfermedades. Porque si uno escucha una historia llena de dolor, personas, la mayoría de las personas con las que yo he conversado todavía buscan a sus familiares. La deuda es demasiado grande, o gente que sabe que la persona que la torturó vive todavía y tiene todos los privilegios de las clases dominantes que han marcado la memoria oficial, que ojalá no cuestione, porque esa es la memoria oficial, no hay cuestionamiento, hay que seguir adelante y hay que entrar como en desarrollo, como que el desarrollo tiene que continuar, hay que crecer, la economía no puede parar. Y efectivamente, un trabajo de memoria te implica una detención temporal, es una cápsula, tienes que parar. Y de hecho, un taller colectivo que apela a la generación de memorias comunes se sale del tiempo. No sé, a mí me pasa siempre que las personas, cuando hemos trabajado en talleres, entramos a las 3, salimos a las 6, y como que hay que ordenar los materiales, chiquillas, tenemos que desocupar la sala, pero ¿cómo? ¿Cómo se acabó? Porque claro, Se pasa rápido. el, el tiempo en común es un tiempo que está fuera del tiempo, y que ahí me remito mucho a algo que me contaba mi maestra, la Paulina Brugnoli, que es todo lo que es el tiempo andino y el tiempo del tejido, el tiempo que es intrínseco al tiempo de tejer, que es otro tiempo, que no es el tiempo del neoliberalismo, que no es el tiempo del capital, que no es el tiempo de la memoria oficial, que es un tiempo gregoriano, y cuando apelamos a resignificaciones como muy ancestrales de memoria, se cuestionan todas esas cosas que Sí. creemos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, no, súper. Es que creo que se involucran muchas cosas y que estas reflexiones es necesario hacerlas, porque ocurre, al menos como yo percibo lo textil, hay otro ritmo y por eso mismo pienso también aquí, porque ha habido este vuelco al textil también en el último tiempo tan
no sé si la palabra es masivo, porque obviamente una ve los lugares donde está es más fácil identificarlo, pero por lo menos yo lo he percibido así. No sé qué opinión tienes tú de que la llegada a esta necesidad del textil como denuncia, también lo hemos visto, sobre todo a propósito del estallido, violencias actuales también. Te escuché cortado, te escuché cortado. Te estaba preguntando, dime si se escucha bien, sobre la actualidad, el proceso que se está dando actualmente con el efecto textil en los distintos ámbitos, que no son pocos. No, yo creo que es como cuando nos quitan nuestra memoria textil en el año 73, ingresan como con la violencia que ingresaron y saquearon la colección, que nos pertenece porque esa colección es nuestra, la colección de la UNTA, se roban todo. Y durante toda la dictadura militar, el proceso de resistencia de muchas comunidades fue muy fuerte, y ahí teníamos como nuestro gran referente, que yo le digo con la práctica estética de las arpilleras de la resistencia, con un formato como que muy particular. O sea, no podían decir quiénes estaban haciendo esos trabajos, fueron trabajos que fueron perseguidos. Y cuando llegamos a esta democracia, que es una supuesta democracia, y por favor cuestionémonos qué significa la democracia cuando salimos de la dictadura militar, en relación a los derechos humanos en particular, sería, o sea, podríamos estar horas, porque no hay democracia, no hay democracia. Hay una cosa muy como desde como cuando se vuelve a la normalidad ahora, como a costa de débiles cuerpos sin inmunológico que caen, porque la vida siguió a costa de la vida de las demás personas. Entonces creo que hoy en día el resurgimiento de muchas formas, porque yo veo que hay textiles, pero también hay muralismo, también hay mucho trabajo de lo que son las figuras de los carnavales, que son comparsas que tienen un montón de trabajo asociado a lo que significa salir a la calle, porque la vida es muy sabia y los tiempos de la vida son como... Realmente creo que es otro tiempo, y que el textil sin duda es una herramienta y está en este momento súper en una primera línea de visibilidad. No sé, yo siempre vuelvo como a terreno, a experiencias como que he tenido, y siempre hay que pensar en los lugares donde llega internet. A mí siempre o sea, con todo esto de la sobresaturación de redes de comunicación, y yo me acuerdo de mis últimos terrenos que fueron en el sur, no todos tenían internet, no había conectividad, no había teléfono por casa, no había internet en la casa. Entonces el gesto político y la resistencia, que es cotidiana, es desde la aguja, puede ser desde el huerto, puede ser desde empezar de a poquito a preguntarle a los viejos como cómo era la vida antes, porque esto está recién empezando, no es algo que se solucione con una elección o con... Y aquí voy a citar yo gracias a Jimena Pardo de Bordando por la Memoria, que ellas son una comunidad que vive en Inglaterra. Ella me introdujo a Nicole, ahora no tengo el apellido acá, pero después lo puedo dar. Después lo compartimos. Ella construye memoria viva, un archivo digital. La hermana de Nicole es detenida desaparecida, y en una entrevista a Nicole le preguntan por su textil. Es un textil muy hermoso, grande, gigante, con la letra grabada de unas cartas. Ese textil es parte de la colección de Conflict Textile, que es una organización vinculada también a textiles vinculados con derechos humanos. Y la Nicole dice, el textil no es justicia. Como que el textil es un gesto, no sé si estoy diciendo lo mismo y lo digo con mucho respeto si es que Nicole escucha esto, pero estoy tratando de elaborar que nuestros textiles, en el caso de las que somos textileras, que cocina hará otra pega,
el que se levanta muy temprano a sostener la vida de otra manera. No podemos entrar en como competencias de quién lo hace, pero si hablamos de justicia, no tenemos justicia. O sea, nos dieron un museo que queda en el centro del país. Nuestro país es muy largo. Muchas personas quizás de Arica no se sienten identificadas con lo que pasa en el centro y muchas personas de Punta Arenas no se sienten identificadas con lo que pasa en el centro. Entonces, creo que es importante escuchar cómo los territorios en sí mismos marcan identidades muy particulares, Mm. de cómo generar vida, cómo sostener la vida y cómo cuidarla. Y eso es muy territorial. Donde hay nieve, se genera una identidad desde la nieve. Donde tienes que caminar porque no hay transporte público, se genera otra manera de resistir. Pero para mí, desde que estuve enferma y de que compartí mucho con mi amiga, que, que después deja este plano porque su enfermedad ya era muy fuerte, creo que es súper importante que empecemos a hablar de la vida, de que no se nos vaya de la mano que estamos en un plano donde estamos en la vida. Esa es nuestra... Si algo nos une es que estamos vivos. Ujú. Hay algunas personas que están más enfermas, otras personas que tienen enfermedades como crónicas, otros que tienen depresiones, otros que tienen ira, y como que nos vamos organizando en la medida que vamos como sosteniendo la vida. Y eso es, yo creo mucho en las subjetividades, creo en la subjetividad, creo que es importante que la respetemos. Porque lo que está pasando ahora es algo como que a mí me sorprende un montón, Eh, pero no Dani, es algo que está acabado, está en proceso. ujú, sí. No sé si contesto la pregunta. En, no, mira, son las 10:30. Yo quería hacer un acto aquí, bueno, antes que todo para saludar a la gente que se ha ido uniendo. Hay gente de México, Está cortado. de Tirúa. Hay una muchacha que te envió un saludo, que no, ella viviendo en Canadá, y que al parecer... ¿Y ahí me escuchan bien? Se escucha cortado. Eh, no sé si alguien... Ya, yo no escucho. Si quieres, sigue hablando tú porque puede ser yo la que esté con problemas. Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo se puede cambiar este modelo que nos violenta en este proceso constituyente que nació desde el estallido social? Ahí bueno, yo migré de Santiago antes del estallido, yo salí antes de Santiago. Entonces, el estallido lo viví desde historias, una obra de una amiga que se llama María, me mostró una obra de las cucharas, yo no estaba en Santiago. Y el lugar donde yo estaba al final, el estallido social, se vivió de otra manera totalmente diferente, totalmente diferente. Y por eso insisto, hay muchas maneras de mirar el presente, muchas maneras, así como hay muchas personas, como y hay distintas maneras de generar política. Entonces, si a mí me preguntan qué pienso yo respecto al modelo económico o el modelo que nos violenta, primero con los propios afectos, con la propia red de confianza, con... No necesitamos más protagonistas de la fama en recuperación de memoria, es como, es un trabajo largo aliento, es muy agotador, porque va todo en contra, no es como que el camino está pavimentado con peaje, no, hay obstáculos, hay problemas, yo estoy muy, como a rato me da mucha rabia que se generen eh, como bandos, competencias, como colega, este es un problema grave, nos afecta a todas. Se volvieron a repetir los mismos abusos de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura militar en un supuesto gobierno democrático. El proceso constituyente es como el pisco sour del matrimonio, es como la antesala. La transformación debe ser mucho más profunda, pero para eso necesitamos mucho más terreno. Las que hacen clases en universidades
incitar a los alumnos que vayan al mundo rural. Tenemos que perder nuestros privilegios. Santiago no es Chile. El estallido social que vivió Santiago no es lo mismo que pasó en una comuna al sur de Chile donde no hay acceso a internet y donde la televisión vendió el estallido desde un lugar muy diferente. Entonces, el modelo se transforma en el día a día, modificando lo que creemos que es cierto. Y algo que a mí me parece muy importante, que es la recuperación de nuestra memoria andina, con mucho respeto, escuchar a los lamuen, si tienes posibilidad de conocer a alguien como mayor, que te pueda contar cómo es la vida para alguien que todavía vive respetando la naturaleza, escuchar, escuchar y honrar a las personas que dan la vida día a día. O sea, hay gente que trabaja todos los días de su vida desde las 4 de la mañana para llegar agotado a una casa a seguir cuidando a otros. Esa persona también es primera línea y quizá esa persona ni siquiera pudo votar ahora en octubre. Ujú. Siento que para mí tiene muchas formas el estallido, porque yo que venía trabajando muchos años con comunidades, se venía cuajando gente que estaba harta de todo, harta de que no tener acceso a salud, harta de no tener acceso a educación, harta de vivir una vida en la que los derechos humanos no valen, porque están encerrados adentro de cajas en un museo. Y lo siento, pero la vida corre fuera del museo. El museo sería como un estanque. Las resistencias son los ríos que van libres alrededor, generando muchas maneras de resistir, pero sobre todo de vivir mejor. No Ujú. podemos seguir sobreviviendo, tenemos que vivir. Y en el ímpetu de colectivizar esas vivencias, yo creo que esa es una gran aventura, pero eso se construye día a día, cotidianamente. Cada contexto es diferente. Yo eso lo aprendí entrando y saliendo de talleres, viajando de un lado a otro. Cuando uno le da la posibilidad a que un grupo organice desde el inicio lo que quieren hacer, lo que quieren decir, esas personas construyen autonomía. Es autonomía lo que necesitamos, porque es lo que nos quitaron durante tanto tiempo. Autonomía. Hay muchas maneras, las tesis son una... Dime. No, dale nomás, termina la idea para yo, porque ya abrí la cajita de las preguntas. Ya. Y siento que hay muchas maneras. Ujú. El cambio al modelo puede ser muy íntimo, desde que nunca más entras a un supermercado, armas cooperativas de Sí. consumo, y pensar que hay gente que no se puede mover de su casa. No solamente porque está todo esto del COVID, sino que hay gente que no puede salir de su casa. Ujú. Entonces apelo mucho a la transformación desde el contexto, y eso no es individualismo. Yo creo que eso no es individualismo, eso es como estar muy consciente de que donde uno esté hay transformación. Y la macroestructura, eso es muy largo, eso vamos camino, pero largo quizás. Nosotras no lo vamos ni siquiera a ver, pero tenemos que tener ese fuego muy fuerte de que lo que tenemos no es suficiente y que vamos por otra cosa. Y que esa otra cosa tampoco tenemos claridad. Conversar con los niños también a mí me hace súper bien eso, preguntarle a los niños cómo se imaginan el mundo. Acá es que ahí hay otras miradas que no tampoco están en, que no son puestas en relevancia. O sea, lo que, y que es lo mismo que pasa también con otras comunidades, ¿no? Los niños, las mujeres mayores, hay un montón de voces que no se privilegia escucharlas desde lo oficial, para nada. Y que si no hay un rescate comunitario, bueno, voy a agradecer a la gente que nos está mirando. También hace un rato, quería preguntarte para trabajo, mencionaste a alguna de tus maestras, pero también otras personas, hablamos de obras que se han ido
siendo vinculado a los derechos humanos. Me mencionaste el libro que ahora no me acuerdo, Libres, ¿cómo se llama? El de El libro Buscovich. se llama Libres en prisión. Libres en prisión. Entonces quería que nos comentara un poquito de eso y avisarle a las personas que en los 15 minutos que queden después que responda, acompañar alguna reflexión para incorporar. Yo los textos, seleccioné 3 textos para compartir. Uno es que en internet están liberados libros de Soledad Oces y Paulina Brugnoli. Hay un libro Ya. sobre terminaciones, yo después se lo voy a mandar escrito a la Scarlett. Es como que nos comprometimos que iba a hacer ese trabajo. Soledad Oces y Paulina Brugnoli, y hay un libro de terminaciones que está liberado para descargar en el Museo de Arte Precolombino. Este libro le da como súper importante para mí leerlo siempre porque me ayuda harto a entender que los cierres de los textiles no se apuran. Como que la carta Gantt en relación a lo comunitario hay que cuestionarla, porque las instituciones yo creo que no lo hicieron. Entonces son muy buenos para todavía hablar de deadline y esas palabras en relación a lo comunitario es como pausa. Ahí yo creo que hay, ¿cómo se cambia el modelo que nos violenta? Detente. Un trabajo colectivo no tiene deadline. Ojalá que no tenga deadline. Pues en relación a ese tema de la terminación, el libro de la Sole y la Pauli es muy importante. También está el libro de Ruth Buscovich, es en co-creación con otra persona, pero no recuerdo el nombre, pero el libro se llama Libres en prisión. De hecho, hay un podcast que es con ese texto, que es de las tramas textiles, creo, parece, ahí me enredé, pero es un podcast que está la Fran ahí, la Fran Robles. Y porque ahí la Ruth lo que hace es como recolectar cuáles fueron los trabajos que se hicieron durante la prisión política y el rol del oficio, como en encierro, que es un poco que algo que la misma Ruth el otro día comentaba, que es lo que vivimos hoy. Muchas personas que pudimos estar y vivir el encierro, porque tampoco es una universalidad, no toda la gente estuvo en encierro, pero hay un gesto ahí, como el textil abre camino, como el textil es como una ventana para acceder a otros lugares y a otras posibilidades. Entonces ahí el texto de la ruta es súper importante. Y yo recomiendo mucho a las personas que se interesan en procesos más comunitarios y su vinculación con institución, pero como con cuestionamiento a lo que es el modelo institucional, recomiendo los textos en relación al Museo Mapuche de Cañete. Y ahí está la Lamuen Juana Payalef generando y articulando un museo que logra como problematizar las lógicas tradicionales de museos, como la oficialidad de un museo. Yo tuve el privilegio de trabajar con ella y fue muy resignificante como soltar muchas cosas que creía como que manejaba y estando ahí era como todo el rato soltar para poder empezar a entender cómo funcionaba desde esa lógica y desde ese contexto. Y nuestras abuelas, creo que para mí las vivencias más importantes son la madre de mi madre y la madre de mi padre. Gracias a ellas es que existo yo. Ellas cuidaron a mi papá y a mi mamá, y gracias a eso nacimos mi hermano y yo. Como los referentes de cuidado de memoria son disponerse a la escucha, no imponer lo que uno cree que es cierto, porque como aprendí yo harto en el sur, el que ha vivido más, ya se lo ganó, pues, porque está más tiempo en este plano, ha visto muchas más atardeceres, entonces como creo que en comunidad a mí al final me pasó harto eso, como más escuchar, mucha más escucha, y salir de Santiago a visitar por lo menos, hay otras maneras. Como descentralizar, ¿no? Sí, sí.
porque también eso en tu relato ahora aparece varias veces, como esto de las otras miradas, otras concepciones culturales que no tienen que ver, porque claro, nosotros desde acá pues tenemos todo un registro de lo que es lo humano, la ciudad central, etcétera, pero también es esto otro de los otros contextos, otras reflexiones. Mira, hay dos cosas que han surgido acá en preguntas, Dani. La primera tiene que ver como con lo material de la obra, que la plantea la Natalia Cabeza, de Tejidas Subversivas. Menciona eso como una reflexión en torno al valor de lo material y hace como un parámetro con los procesos. Yo realmente el valor, La pregunta. ¿cómo? Ella que hace textiles que no le da tanto valor a la pieza textil, crea. Ahí está la pregunta, dice respecto de la apropiación y de que gente se apropie de obras colectivas. No sé si entendí la pregunta, pero yo creo que el oficio textil en comunidad y la pieza que se genera, lo que queda, que sería el testimonio, el artefacto colectivo, no es lo más importante. Hay que bajarle el perfil y hay que instalar los protocolos desde el principio. No es de la institución que te presta la casa, o sea, eso es ser muy patúo, pero ellos no lo van a entender porque no se bajan de su privilegio. Yo personalmente en algún momento entré en disputa, pero no tiene sentido. Para mí, o sea, como que volver a la calle sigue siendo, para mí en este momento lo más importante, es en el territorio, donde no está la lógica institucional, en el caso del arte, como, no sé si ellos van a modificar sus privilegios, y yo no quiero estar ahí como haciendo clases de castellano, no, porque eso, si no entendieron que la pieza colectiva es como que tiene una velocidad autónoma, no es una pieza tradicional de arte, no, porque son muchas personas involucradas en los procesos, muchas. Gente que va una vez y gente que va a todas las sesiones. Entonces, claro, si las instituciones no modifican su estructura de privilegio para problematizar las creaciones colectivas, uno tiene que tener claro los protocolos que uno instala. Desde la primera sesión, que esto a mí me lo dijo la Lamo en Juana Payalef en el sur, desde la primera sesión se está conversando el protocolo de ese trabajo. Y si la comunidad quiere que el trabajo después se vaya a enterrar a algún lugar, bien, es lo que la comunidad quiere. Pero como esa decisión no es una decisión que uno tiene clara, porque hay comunidades que quieren colgar y quieren hacer un cóctel y quieren que vayan su familia, y eso está súper bien, mientras sea la comunidad la que lo decida. Pero tiene que ser, tiene que ser bien dialogado y no a costa de lo que yo creo que es mejor, porque la idea es que yo precisamente problematice las verdades que yo tengo claras, porque la gente que va a un grupo es gente que yo no conozco a veces, o que nunca he visto. Entonces, la figura de poder, que yo soy la profesora del taller, pucha, tengo que ir harakiri y como tomemos el poder todas. Ese es un reto muy grande, pero yo creo que es súper importante. De todas maneras, mira, aquí la pregunta vinculada a lo que nos compartías recién, que es de Chuleles. Comunitario, cómo haces los procesos de cierre desde tu guía o acompañamiento y si realizas algún momento en el que se pueda volver y compartir nuevas reflexiones. Que es como una mezcla, porque yo llevo como 12 años. Entonces al principio era todo muy intuitivo, muy intuitivo. La institución no estaba ni ahí, pero ni ahí, ni con lo textil, ni con lo comunitario. Yo viví ese proceso de que hacían otra cosa. Cuando ingresé, yo
mi cuerpo ingresa a la institucionalidad y ahí ingresan los deadlines. Y ahí yo me enfermo. Porque el cierre de taller no necesariamente es la exposición del trabajo. Porque a veces el trabajo se queda en el grupo y uno se va, y ese trabajo se rearticula ahí y tiene una orgánica. Y mis últimas experiencias se cortaron como con la cuestión de la pandemia, y claro, yo añoro mucho volver, pero también a veces acepto que puede que no pueda volver en mucho rato, Sí. y pienso y reflexiono como cuál es el valor de esa pieza, cuál es el gesto testimonial del trabajo, cuando uno no puede volver a reunirse. Pero cada taller es súper particular, cada contexto es muy particular. Yo tengo talleres donde no he ido en 2 años al grupo y vuelvo 2 años después, y cuando compartiste intimidad, después te encontrás con gente que es como encontrarse con las amigas, con los colegas, como con tu familia un poco. Pero eso es cuando, para mí personalmente, cuando no estuvo entre medio el deadline, como que el deadline es algo muy nocivo. Imagínate la palabra, deadline, como la línea de la muerte del trabajo, ¿no? Y el trabajo colectivo es pura vida, es una alabanza al proceso colectivo. Si se transforma en dominio privado, de tratar a esa pieza colectiva como si fuera una mercancía, estamos mal. O sea, ahí hay un problema y yo por lo menos decidí como dar una distancia muy grande, porque aparte yo a muchas veces hablé de este tema en institucionalidad. La institucionalidad no, es como, no, es como la No justicia, es está como, abierto no, a no puedo escuchar. escuchar esto. No quiero perder mi privilegio de compartirlo, no, Sí. de convertir esto en mercancía. Y las primeras veces hacíamos fiestas. Cuando yo Qué empecé a fuerte, trabajar con mi sí. grupo, hacíamos fiestas de día. Compartíamos cositas ricas para comer. Era celebrar la vida, no Ujú. celebrar el objeto. Porque eso es muy neoliberal. Y la memoria Claro. se vive. Yo por eso ingresé los archivos al final. Porque la gente colectiviza su memoria, lleva sus cosas, plantea como nuevos lugares. Tener cuidado con que las conviertan en objetos de vitrina. Sí. Lo colectivo no es Como objeto de vitrina, a mm, menos que la comunidad lo tiene un decida. sentido, ¿no? Completamente Claro. diferente. Porque en el Sobre todo si fondo estamos hablando de memoria. este hacer del taller, de este formato de lo comunitario, de la reflexión, del proceso, la impresión que es eso lo que, pensando en el autocuidado, ese es como el lugar de sanar, de reflexionar, de volver a pasar, de resignificar, como decías tú hace un momento, ¿no? Acá hay una pregunta, Dani, te aviso que nos quedan 6 minutos. Eh, Alguien pregunta que quiénes son los primeros acercamientos de las personas en esta instancia. Me imagino que se refiere a cómo son los primeros acercamientos. Yo quería dejar acá mi participación, voy a cerrar para que tú puedas transmitir lo último, para que no nos quede cortado el final, y agradecerte de corazón todo lo que has compartido. Creo que tu experiencia es muy importante y muy relevante para todo lo que está pasando. Eh, y eso. Aquí no sé si puedes leer la última pregunta que tiene que ver con esto de lo colectivo, que también la hace aquí Natalia, y ahí estaríamos cerrando la conversación. Es que yo creo que lo colectivo y lo comunitario no tiene que estar en la institucionalidad. Por supuesto que si alguien hace un trabajo colectivo y después dice que es solo de esa persona, eso es como que eso no se hace. No se hace, eso no. Lo malo es que las prácticas neoliberales están demasiado, demasiado, demasiado tatuadas en nuestras fibras.
¿no? Si alguien hace una obra colectiva y la muestra como individual, eso es como esclavitud contemporánea y las cosas como son. Pero también los deadlines, como si uno quiere hacer algo y uno invita a las personas a que hagan algo, pero no sociabiliza la primera idea, tampoco es colectivo, pero ese es un cuestionamiento que se vive muy en el territorio. Cada territorio es diferente, no, no se puede como pensar que es como algo universal, porque las personas somos muy distintas, las lunas nos cambian, el frío, el calor, preelecciones, poselecciones, todo es muy diferente. Siento que es importante que si uno tiene la responsabilidad de guiar ese proceso, sea como con mucho autocuidado. ¿Cómo son los primeros acercamientos? Eso tiene que ver con tu metodología. Uno tiene que crear una metodología para trabajar con comunidades. Una metodología es, yo siempre como que, si un grupo que no existe, donde ahí hay un centro cultural nuevo, pero hay un barrio. Entonces tu mirada, si el centro cultural no tiene base de datos, no hay grupos que están en ese lugar, tú tienes que ir al barrio. Pero en ese proceso de empezar a acercarte al barrio, tú no sabes cuánto te vas a demorar. Si trabajas con fondos estatales y llegas a un grupo, obviamente la gente no te va a querer. Si hay un conflicto ambiental y tú vas a trabajar desde el Estado, con platas del Estado, por ejemplo, en Fondar, tienes que saber que tienes que ser súper honesta con la comunidad de decir, tengo esta plata porque fue lo que me conseguí, pero no quiero limpiarle la imagen al Estado. Como yo siempre apelo a que uno sea más del territorio, aunque sea visita, que uno sea más del territorio que de la institucionalidad. Porque eso es lo que necesitamos ingresar a las instituciones. Y ahí digo, municipalidades, museos, centros culturales, como no ser amiga de la institución para quedar trabajando ahí, no, ojalá ser bien molestosa y hacerte amiga de la gente del barrio, porque esas son las personas que van a la larga la transformación de las instituciones, es que las propias comunidades que le dan sentido a esas instituciones sean las que modifiquen los guiones de esas instituciones. Pero para eso hay la persona que llega como a hacer esta primera como observación del territorio, tiene que ser súper desobediente. Si tú eres obediente y le haces caso a la institución, así como que no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, Sí, porque el status quo se va a mantener, ellos van a hacer todo bien y no, desorden, cuestionamiento, qué bueno. que nuestros Sí. privilegios sean trastocados. Mm. Si la obra queda colgada y súper bonita, no pasó nada, pucha, detrás de la obra, para que se construyera la obra, pasaron un montón de cosas. Todas las discusiones internas. Entonces tú tienes que decidir si tú respetas eso como tu metodología o tú haces algo súper ordenado, así como... Yo personalmente creo que hay que apelar al caos, es importante. Hay que darle espacio al caos. Hay que darle voz al territorio para que cuestione la institucionalidad. Porque la Sí. institucionalidad es pura colonia. Sí, no, creo que es una excelente reflexión para cerrar esto de avivar el caos, mover el desorden, darle voz a la comunidad para que cuestione. Eh, Dani, ya estamos en la que más yo quiero cerrar aquí con el agradecimiento que hace, que él también es parte de la escuela, y agradecerle, no nos va a dar el tiempo para reflexionar sobre todo lo que queremos, pero seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando contigo y con otras, y volver a agradecer a toda la gente que nos está mirando. Les recuerdo que esto va a quedar grabado para que alguien, que si es que quieran volver a mirar esta reflexión o para que no alcanzaron a verla. Yo te vuelvo a agradecer en nombre de la escuela, y saludo mucho tu trabajo y todo lo que has hecho y el aporte, y invito a que se sigan reflexionando sobre este tema tan importante del cuidado, la memoria y de todo lo que incide en nuestro estar bien y buen vivir. Así que muchas gracias, Dani. Te dejo para que tú puedas cerrar y te despidas. Gracias a ti, gracias a las extendidas a la escuela libre.
sea, cariño, son